les va? ¿Todo bien? Acá estamos de vuelta en un nuevo episodio de Yo no muero dos veces con mis compañeros. De este lado tenemos a Jeansen Alejos, su servidor y evangelista. Y acá a Iván Ramírez, acá de cumpleaños, seguimos los festejos. el hueso. Gloria a Dios, hermano. Hey, yo les voy a contar algo a ustedes. Ahora en este momento que estamos grabando son las 3 de la mañana, hermano. Nosotros vinimos acá, bueno, a mí me toca ayunar, estoy ayunando y bueno, invité a los chicos acá a orar y estamos orando y todo y dijimos, ¿por qué Vamos a grabar. ¿Por qué no grabamos? Que estamos estamos llenos de oración todo. Amén, Hermano, enséñale ahora para que vean que no estamos mintiendo, para que vean que es real. Las 3 de la mañana, fíjense bien. Las 3 de la mañana, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Bueno. activa esta grabación con una buena oración, hermano. Amén. Lo que vamos a hablar hoy va a ser sobre la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. Gloria El título ahí lo vamos a poner. Gloria al Y bueno, Señor. antes de comenzar vamos a orar. Amén, gloria Vamos a a orar Dios. para que Dios nos guíe en el Espíritu, porque cada uno tiene una visión de lo que es la voluntad de Dios, pero las tres tenemos la misma visión porque la voluntad de Dios es una. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias, papá, por la vida, por la salud, Señor. Gracias porque podemos estar acá, Señor, los tres reunidos, unánimes, Señor, en un mismo espíritu, papá, para hablar sobre tu palabra, para hablar sobre tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú estés, Señor, utilizándonos para poder llevar, Señor, tu mensaje a cada corazón, Señor, y que impacte, Señor, en sus vidas. Que no seamos nosotros, sino seas tú. Y que por sobre todas las cosas, papá, se haga tu voluntad en sus corazones y en nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a empezar con un versículo, amén, que se encuentra en Salmo 143, 10. Gloria a Dios. Y dice así el Salmo. Dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Usted sabe lo que estaba diciendo el salmista. Él estaba admitiendo que, bueno, como nosotros, que bueno, lo voy a decir yo en primera persona. Yo cometo errores, yo fallo, yo por ahí armo un lío, digo cualquier cosa. Y él está diciendo, Señor, pero si tú me enseñas, Padre, pero si tú me enseñas a hacer tu voluntad, yo voy a caminar agradable a ti, Señor. Amén. Padre, yo te voy a pasar la materia de la vida con 10, Señor. Pero si tú me enseñas, Padre, que tu buen espíritu me guíe, Señor, porque el espíritu que está ahí con nosotros. Amén. Cuénteme usted, hermano, ¿qué ustedes opinan de hacer la voluntad del Señor? Y bueno, empezamos por una de las principales características de la voluntad de Dios, que es perfecta, buena, agradable y perfecta. Ay. Entonces, si ya empezamos Buena, por agradable. ahí, ya no nos queda otra que hacer la voluntad de Dios, que obedecer a Dios. Amén. Claro. Así que empezamos. Santo Dios. Y a la carne mucho eso no le agrada hacer la voluntad de Dios, hermano. Hermano, dice su palabra que el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Uy. Y muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, pero nuestra carne no. Dice su palabra que el espíritu y la carne están en una lucha constante. Ay, para Dios ver quién mío. toma el control. ¿Y quién que decide? ¿Quién que toma el control? La persona. Es cuestión de decisión. Claro. Y Yo tiene que decidir a quién alimentar. Amén. Yo te voy a contar una historia que pasó con un ciego. Ay. Dice la palabra que Ciego de nacimiento. ciego de nacimiento. Dice la palabra que vino Jesús, encontró a este ciego y le preguntó si quería recuperar la vista. El ciego le dice que sí. Entonces agarró barro y se lo impuso en los ojos. Se los puso en los puso en ojos. Pero acá está la parte que más sorprende. Le dice, ve y lávate en el estanque. De Siloé. A un ciego. Él seguía ciego, hermano. No es que lo sanó en ese momento. Él seguía ciego. Wow. Él seguía ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque. Wow. ¿Y qué pasa ahí? Él hizo la voluntad. Hizo la voluntad de Dios. Obedeció. Ciego Fue- sin ver, agarró así, fue. Fue y se lavó en el estanque y recuperó la vista. Dios mío. ¿Qué pasa? Muchas veces
lo que Dios nos pide es algo Que no lo vemos. que no lo vemos. Es decir, ¿Entendés? Padre, Entonces ¿será no lo cierto? vemos y decimos, ¿cómo voy a hacer esto? Y decimos, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no sé lo que va a pasar? Y tenemos miedo. Amén. Pero ¿sabes lo que nos enseña esa palabra? Que no necesitas ver para hacer la voluntad del Señor. Claro. Vos lo Hay que que necesitas tener es fe. Wow. Necesitas creer, porque a medida que vos crees ¿Y y, sin avanzás sin ver, más claridad vas a tener. Santo Dios. Porque eso es lo que Dios ¿De qué dice la hace. palabra? Que sin fe Es imposible agradar a Dios. imposible. Dice que su voluntad es agradable y perfecta. Wow, Ey, gloria a Dios. ¿Cómo se conecta la palabra del Señor? Es Santo. impresionante. ¿Y cómo es la voluntad del Señor? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos haciendo la voluntad del Señor? Hay una guía. Además de eso, porque no es la nuestra. Claro. Amén. No es la nuestra. Así es como sabemos. La voluntad de la carne, del que no está guiado por el Espíritu, es hacer las cosas del mundo. Claro, salir a joda, tomar esto, aquello, lo que te corrompe cada día más, lo que desgasta tu vida. Pero más cuando tú sigues la voluntad de Dios, la voluntad, la guía de su Santo Espíritu, ahí que tú recibes vida, ahí se te abren las puertas. Escuchá, lo que tú antes te costaba, que te volvía loco, llamando, hasta publicando, más cuando tú empiezas a buscar, a hacer la voluntad de Dios y a buscarlo a Él, dice su palabra, que ¿qué dice? Primero buscar, ¿qué dice? El reino de Dios es su justicia. Y lo demás, Será añadido. buscar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Buscar al Señor. Y cuando tú buscas al Señor, tú entras a lo que es su voluntad. Amén. Ahí nomás. Hermano, ¿sabe qué me hizo acordar? Algo que dijo acá mi compañero Iván, que lo voy a dejar que él lo diga porque Dios se lo regala. Cuando las cosas se ponen difícil, acordate de Jesús. Amén. ¿Por qué, Iván? Porque Él fue el primero que hizo la voluntad. Cuando estaba en la última cena, amén, estaba a punto de ser traicionado por Judas. Jesús ya sabía que iba a pasar, amén. Y Él que quiso, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él oró y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cuando las cosas se pongan difíciles y aún la voluntad del Señor parezca algo imposible de hacer en ese momento, acuérdate de Jesús, que dijo, si es posible, pasa en mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios no era fácil para Jesús. Él sufrió, dice, sufrió y sufrió. Dice que su rostro no tenía parecer alguno. Lo desfiguraron. Lo desfiguraron. Se murieron los huesos. Uy, los huesos. Y antes, encima, ¿saben algo importante? Que antes los judíos tenían una regla que era, ¿cuántos latigazos eran? 30 y tantos. 33, no, 32, 33. Por ahí, no me acuerdo. Hasta ahí, y no daban más. Pero, ¿qué pasa? Él lo agarraron los romanos. Amén. Ellos no tenían esa regla. O sea que le dieron hasta que se cansaron. Ay, santo. Imagínense si aún después de eso, Jesús, conociendo todo eso, hizo su voluntad. Y Él no fue como nosotros. Él caminó perfectamente, agradablemente a los ojos del Padre. Y hizo la voluntad del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros que tenemos que hacer la voluntad del Señor? Y hacemos las cosas mal, por más razón tenemos que hacer su voluntad. Gloria a Dios. Espera, mira lo que dicen acá, amén. En Gloria Mateo a 7, Dios. amén. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow, gloria a O Dios. sea, ahí nos da una promesa, amén, de que si queremos ir al reino de los cielos, debemos hacer la voluntad de Dios, amén. Amén, amén. Hermano, Tremendo. cuando leemos ese pasaje de la Biblia que Jesús dice, Señor, hágase tu voluntad. Eso lo está diciendo Jesús. Amén. Padre, esta carne sabe que va a sufrir, le van a dar latigazos, le van a clavar unas estacas. Ella sabía todo. Esta carne quiere salir corriendo, Señor, pero hágase, Señor. Él tenía el poder. Hágase tu voluntad, Señor. Aunque me duela, aunque hágase tu voluntad, Señor Dios. Hermano, yo le voy a decir algo.
¿Usted cree que es fácil? Nosotros estamos grabando a las 3 de la mañana. Pero yo estoy ayunando. Ellos cada uno ayunó él, después él y ahora me toca a mí. Y vinimos acá a orar. Pero ¿usted cree que la carne le gusta levantarse, madrugar, ayunar y orar? No, pero eso lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque nos da vida. Porque nos acerca más al Señor. Y mientras más cerca de Él estamos, más propósito, más puertas se abren, más la gloria de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, su palabra dice, lo dice su palabra, dice, el ocuparse de la carne trae muerte. Ay. Pero el ocuparse del espíritu da vida y paz. Wow. Muchas veces nosotros, lo digo por experiencia, nosotros conocemos lo que es hacer el bien, hacer el mal, conocemos la voluntad de Dios y conocemos nuestra voluntad. Cuando hablamos de voluntad también estamos hablando de obediencia. Entonces muchas veces nosotros somos desobedientes a conciencia y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Eso a qué nos lleva? Claro, a pecar, a que Sobre todas las cosas, ¿a qué nos lleva a nosotros? no hacer la voluntad de Dios. Sí, A la muerte. Amén. No hacer la voluntad de Dios te lleva a la muerte, porque lo decimos de vuelta, el ocuparse del espíritu trae vida y paz. Por sobre todas las cosas dice primero trae vida. Amén. Si nosotros rendimos nuestra carne, que es la voluntad de Dios, rendimos nuestra carne a Cristo y ponemos su voluntad antes que la nuestra, nosotros vamos a tener vida. Amén. Y dice su palabra que vamos a tener paz y no la paz. Dice, yo doy paz, pero no como el mundo la da. Claro. Dice, mi paz, literal dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no doy como el mundo la da. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que viene en los problemas y las dificultades. Gloria al Señor. Es una paz que uno tiene cuando está en medio de la tormenta. Wow. Porque uno piensa que tener paz es cuando no ocurre nada a tu alrededor, es cuando estás tranquilo, pero es lo contrario. Claro. Cuando vos tenés paz verdadera En medio de la tormenta. es en medio de la tormenta, y esa muchas veces es la voluntad de Dios, Claro. que haya tormenta para que nosotros encontremos la verdadera paz y no lo entendemos. Entonces, cerremos más o menos lo que estamos hablando. ¿Cómo nosotros sabemos que es la voluntad de Dios? Porque es algo sobrenatural. No viene de Santo nosotros. Dios. ¿Cómo nosotros Amén. hacemos la voluntad de Dios? Cuando leemos su palabra y conocemos a Dios. Porque no es lo mismo Wow. conocer a Dios que saber de Dios. Es otra cosa. Es otra cosa. Son dos No es lo mismo que mundos diga yo creo en Dios que creerle a Dios. Claro. Son dos temas distintos. Volvemos a no todo el que nos dice Señor, Señor es hijo de Dios, amén. Sino el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad del Padre. Wow, hermanos. Y cuando uno hace la voluntad del Padre, podemos decir, sí, a la carne no le agrada esto, lo otro, pero cuando uno está haciendo la voluntad del Padre, el Padre no solamente se agrada, sino que también te guarda, te protege, te sustenta, porque así como creíste, hiciste su voluntad, así mismo Él cumple su palabra y te cuida a ti también. Amén. Amén. Él te sostiene. ¿Qué dijo el salmista? Dice, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él está diciendo, yo hubiera desmayado, hubiera caído muerto si no creyese que veré el sustento, el amor, la gracia de Dios acá en la tierra. Wow. Y muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y la hacemos rezongando. Pero es preferible hacerla rezongando que no hacer su voluntad. Pedro muchas veces hizo la voluntad del Señor rezongando, pero la hizo. En la primera instancia, estábamos hablando antes de esto, que hizo la voluntad de Dios rezongando cuando dijo que tirara la red de nuevo. Estuvo toda la noche tratando de pescar. Wow. Toda la noche, no sacó absolutamente nada. Y él era pescador, o sea que era su trabajo, él conocía lo que Claro. Y de la nada viene Jesús y le dice, tira la red. Santo Dios. Tira la red. No, pero no. Tira la red. Y estuve pecando toda la noche, yo soy pecador. Tira la red. Tira a la red. Bueno, dice, pero vas a ver que no va a ocurrir nada. Claro.
Y ahí ocurrió lo Y que ¡fua! Llenó la barca. Tuve que llamar. Tuvieron que llamar a más hombres para llevar esa bendición. Gloria a ¿Eh? Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Mira, te voy a decir un secreto, que quizás lo vimos ahora. La voluntad de Dios viene con bendición sobreabundante. Ay, ay, ay. Sobreabundante. Escucha eso. No hay que decir que. No. Hasta que sobreabunde. Porque dice que los peces rebalsaban de esa ¡Fua! red. Dios Se mío. escapaban y tuvieron que llamar a más hombres para poder levantar esa red. Wow. Entonces, si uno quiere ser bendecido por la causa de Dios, haced su voluntad. Amén. Porque Él quiere lo mejor para vos. Gloria a Dios. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis pensamientos son de bien hacia vos. Dice su Amén. palabra. Gloria a Dios. Porque dice, yo tengo pensamientos de bien hacia vos. Amén. ¿Entendés? Y cuando Y más- no de mal. Wow. Amén. Así que bueno, Amén. vamos a ir finalizando. Ya se nos está cortando un poco el tiempo, hermano. ¿Qué tienes para decir para ir finalizando? Para terminar, decir más que nada que hacer la voluntad de Dios, obedecer, son todos beneficios. Aún cuando pasamos por malos momentos, debemos obedecerlo porque nos da la paz, la tranquilidad, Dios, de que Él va a estar con nosotros y podemos pasar esas pruebas. Amén. Amén. Así que aún cuando parezca malo obedecer a Dios, es bueno porque nos Gloria da a la Dios. esperanza, nos da la fortaleza, nos da la posibilidad de pasar todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Así que no nos queda otra que obedecer a Dios. No Amén. nos queda otra que hacer la voluntad de Dios. Así que bueno. Bueno, vamos a cerrar entonces, vamos a finalizar. Así que bueno, ya saben, si quieren que les vaya bien, hagan la voluntad del Señor. Wow. Cuando vengan tiempos difíciles, hagan la voluntad del Señor. Cuando vengan tiempos buenos, hagan la voluntad del Wow. Señor. Porque su voluntad, como hablamos al principio, es agradable y es perfecta. Todo lo que tiene el Señor para vos es agradable y perfecto. Gloria a Dios. Y por sobre todas las cosas, no duden. Amén. No duden en hacer su voluntad. Santo Porque Dios. Él, Cristo, no dudó en morir por nosotros.